Hola, hola queridos amigos, hoy quiero presentarles al filósofo George Berkeley, perteneciente a la corriente del empirismo inglés. Sus aportes han sido bastantes, en especial en el tema de la epistemología o el tratado sobre el conocimiento humano, y su libro que lleva este mismo nombre vamos a exponerlo en este video. Empecemos conociendo algo sobre la vida de Berkeley. Pues les cuento, él nació hacia el año de 1685 en Irlanda. A los 15 años ya estudiaba en la Universidad de Dublín. Luego de hacerse magíster, allí mismo trabajó de deán del Trinity College. En 1715 expuso su idealismo pues, en París ante el sabio Malebranche. Quiso fundar en Norteamérica un instituto para la difusión de la ciencia, el arte y la religión, y volvió en 1731 un poco desengañado porque no le fue muy bien en Norteamérica, a Irlanda, y allí en el 1734 pues es nombrado obispo de Cloyne, obispo anglicano propiamente. Su celo pastoral y su generosidad humana pues lo hicieron muy popular en muchos sectores. En su visita a Oxford a uno de sus hijos pues fallece allí. Por los escritos de Thomas Hobbes y por la interpretación materialista de procesos psíquicos, allí en la Universidad de Dublín estaba emergiendo una concepción materialista de todo, que desembocaba pues en un escepticismo y libre pensamiento. Entonces, para Berkeley, la única forma de contrarrestar esto era proponiendo una teoría inmaterial, una teoría que no tuviera en cuenta la materia. Así que inicia a hacer ciertas divagaciones, estudios, investigaciones para argumentar esta moción que quiere hacer sobre la inmaterialidad de las cosas. Aleluya, 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 aleluya. Pues les cuento, fue escrito en 1709 y pues aquí se investigan las principales causas del error y las dificultades en las ciencias, así como los fundamentos del escepticismo, del ateísmo y de la irreligión. Trata acá de refutar las posiciones que habían sido puestas por John Locke, uno de los filósofos pues, cercanos temporalmente a él y de la misma corriente empirista. Berkeley hizo este tratado sugiriendo que las ideas solo pueden parecerse a otras ideas, es decir, no a objetos físicos de modo externo al mundo. No consisten las ideas en una forma física, sino más bien en ideas en cuanto a ideas. Para él, el mundo subsiste en la conciencia de un espíritu supremo, y concluyó que era Dios. Pues este texto se dice, y dicen muchos autores, que es la reacción de los círculos conservadores de la burguesía inglesa del siglo XVIII contra el materialismo inglés del siglo XVII. Pues en este texto Berkeley propone, como él mismo lo dice, descubrir los principios que han introducido en la filosofía dudas, incertidumbres, opiniones contradictorias o lo que él mismo considera como errores. Muy bien, ¿cómo es la organización de esta obra? Pues está organizada a través de parágrafos. En la primera parte de la obra encontramos una introducción, en la cual es como el manual del lector. Aquí Berkeley propone los puntos fundamentales que va a tocar. Y quiere, a través de esta introducción, explicando algunos puntos como el tema de las ideas abstractas, cómo son concebidas, para poder entender muy bien lo que él quiere decir. De este modo se puede caer en interpretar de una manera errónea lo que él quiere explicar aquí en su libro. Pues después de esto ya empieza a explicar los principios de los cuales van saliendo argumentos en contra de sus propios principios. Y entonces él los va resolviendo
a través de estos parágrafos. Son 150 parágrafos. Es una investigación e indagación filosófica desde el punto de vista del empirismo sobre qué el hombre conoce a fin de descubrir por los principios que han conducido a las dudas, a las incertidumbres, a las pérdidas de tiempo. Afirma él que la mente no puede concebir ideas abstractas, no se puede tener idea de alguna cosa abstracta que es común a muchas ideas particulares y que no es ninguna a la vez. Para explicar este tema de las ideas abstractas es necesario tener en cuenta varias cositas. La primera, tema de la abstracción. Tenemos este objeto, nuestra mente que abstrae a primera vista. Vamos a poner tres cositas. Este es un llavero. Entonces, color, movimiento, extensión. Y bueno, una cuarta, la figura. Entonces, color, podemos ver que es café. Tenemos la idea de movimiento. Tenemos la idea de extensión, que la extensión en Berkeley hace referencia a la materia. Y por último, pues la figura. A raíz de esto, Berkeley afirma, de esto salen ideas generales mucho más abstractas. ¿Qué quiere decir? Que de esta idea de café puedo tener la idea de rojo, o también puedo tener por acá la idea de amarillo. Tengo tres colores diferentes. Pero entonces, ¿qué dice Berkeley? Nuestra mente forma ideas a partir de estas ideas que ya se han abstraído de las cosas. Por nuestros sentidos, se abstrajo de que esta arpa era café. Eso fue lo que nos dicen nuestros sentidos, pero nuestra mente de estas ideas hace otras abstracciones. ¿Qué quiere decir? Que hace una idea abstracta de color, una idea que es roja, que es café, que es amarilla. Con respecto a las ideas, asegura que solo podemos pensar cosas particulares que han sido percibidas. Obviamente, al estudiar a Berkeley sabemos que es empirista, por lo tanto, todo parte de los sentidos. Para él los nombres significan ideas generales, más no abstractas. ¿Qué quiere decir? Que la idea de arpa o de llavero significa la idea general, o sea, la primera idea que se abstrajo sobre el arpa, más no la idea abstracta que la mente creó sobre arpa, que puede haber una arpa verde, amarilla, roja. Los nombres significan ideas generales más no las ideas abstractas. Estas generales representan cualquiera entre muchas ideas particulares. Precisamente Berkeley critica a Luke por decir que las palabras significan ideas generales pero abstractas. ¿Qué quiere decir? Hay un cambio. Berkeley dice, las ideas generales significan, o sea, los nombres significan ideas generales más no abstractas. Luke dice lo contrario. Luke dice, las palabras significan ideas generales pero abstractas. El lenguaje. Entonces, dice Luke, las ideas generales nos convienen porque nos ayudan a comunicarnos con los demás y ensanchan el campo de los conocimientos. Pero Berkeley dice, no, las ideas generales abstractas son artificios y ficciones mentales. No sirven, no son necesarias para comunicarnos, ni mucho menos para aumentar el conocimiento. Los conocimientos se apoyan en nociones universales, lo que no afirma que estas nociones se den por abstracción. No se puede aplicar la realidad a lo abstracto, es una conclusión de George Berkeley. Simplemente dice que se han hecho eruditas polvareadas que no han servido de nada, simplemente han traído entretenimiento y diversión, pero no han ayudado en el crecimiento de las ciencias. El lenguaje es la significación de las ideas y Berkeley culpa al lenguaje de la creación de las ideas abstractas. Dice Berkeley, la comunicación es auxiliar. Las palabras simplemente sirven
para comunicarnos sobre algo, pero no entre ideas en sí, o sea que viene a ser algo secundario. Entonces hay que tener precaución en el uso del lenguaje, teniendo en cuenta varios puntos importantes que Berkeley pone en contra de las ideas generales abstractas. Son 3 punticos. El primero, imposibilidad. Segundo, no son necesarias para los fines que se les asignan, es decir, para los que decía Luke. Y tercero, que el lenguaje es la fuente de las ideas generales abstractas. 3 puntos importantes sobre el lenguaje en George Berkeley. Objetos del conocimiento humano. Primero, las ideas. Según Berkeley, estas son impresas en los sentidos y se forman por la imaginación y la memoria. Es importante este tema e interesante. Dice que los sentidos son quienes dan los matices y las características de lo que perciben. Es decir, cuando las ideas se presentan simultáneamente, vienen a significar un conjunto y ese conjunto una cosa. Ejemplo, es color verde, relativamente esférico, con una punta metálica que pues al frotarla deja un rastro de tinta. ¿Qué quiere decir? Esfero. O sea, son cualidades que en su conjunto representan una cosa. Así como hay ideas, también hay algo que las conoce y ejecuta operaciones sobre ellas. Es a lo que él llama la mente, el alma, el espíritu o el yo. Y aquí viene la noción fundamental de la teoría sobre y aquí viene el tema fundamental, la noción fundamental de Berkeley, y es que la existencia de una idea consiste única y exclusivamente en que ésta sea percibida. Todos los autores, diversos pensamientos y los coetáneos de Berkeley admitían que los pensamientos y las pasiones no existen sin la mente. Es decir, las ideas complejas y múltiples no pueden tener existencia sin una mente que las perciba. Eso fue lo que ya llega a decir Berkeley. El existir está en el hecho mismo de ser percibido. Y no se puede percibir algo fuera de lo que se puede percibir. O sea que si no se puede percibir es porque no existe. Todo lo que se percibe son ideas y sensaciones, así que una montaña, un río, un valle, este esfero, serían simplemente ideas. El móvil o el computador donde está reproduciendo este video vienen a ser simplemente ideas. No se puede concebir lo que no se percibe. Repito lo que decía anteriormente. Hay una verdad obvia en Berkeley y dice que todos los cuerpos que componen la estructura del universo tienen su sustancia en una mente. El ser de estos consiste única y exclusivamente en ser percibidos o conocidos. Las cosas mientras no existan en una mente o en un espíritu no existen en absoluto o simplemente subsisten en la mente de un espíritu eterno. ¿Qué quiere decir? Que la estrella más lejana de nuestro sistema solar, por el hecho de que nosotros tal vez no la conozcamos, ¿significa entonces que no existe? No, obviamente no. Hasta diríamos un poco que esto sería cinismo al afirmar estas cosas, pero no. Berkeley afirma muy claramente, mientras las cosas existan en la mente de un espíritu eterno, simplemente ya existen. Así nosotros, como sujetos, no las percibamos, que no niega propiamente su existencia. Pero vuelve a replicar que no puede haber idea en un ser pues que no perciba. De John Locke saca una idea fundamental y es el tema de las cualidades. Hay 2 tipos de cualidades, primarias y secundarias. Las primarias, ¿a qué hace referencia? Extensión, que llamamos la materia, figura y movimiento, y muchas otras, etc. Y que dicen que son independientes del perceptor
y que están en la sustancia llamada materia. Aclaro, esto es lo que dice John Locke. Y como ideas y como cualidades secundarias son las cualidades sensibles, que no pueden ser sin algo que las perciba. A esto responde Berkeley: si las ideas primarias, si las cualidades primarias y las cualidades secundarias son indivisibles entre sí y están íntimamente ligadas, ¿qué quiere decir? Que como las cualidades secundarias están en la mente, las primarias también lo están. El número, la doctrina del número en Berkeley, dice que es una creación de la mente, dice que es relativo y es independiente del entendimiento humano. Unidad es igual a idea simple que acompaña las ideas en la mente, es decir, que el número es otra idea que acompaña las ideas en la mente. Las cualidades son imposible pensarlas fuera de un sujeto pensante. La materia pues tiene un sentido que es su ser en general junto con una noción, esta parte no, cortar. Causa de las ideas. Otro punto fundamental en este tratado sobre el conocimiento humano dice que es la causa de las ideas. Entonces dice que todas las ideas necesitan una causa y esa causa es la sustancia. Pero como ya quedó claro que la sustancia, que no hay sustancia corpórea o sustancia material, es una sustancia activa, que quiere decir un espíritu. No hay ideas de espíritu, ya que el espíritu es simple, indiviso y activo. Quien percibe las ideas es el entendimiento, quien produce y opera las ideas es la voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay tipos de ideas? Entonces, en este tipo de ideas hay dos en especial: las que puede producir el hombre a voluntad y las que no. Las primeras son impresas en los sentidos por las cosas reales y las segundas son despertadas en la imaginación del hombre por imágenes de las cosas. Entonces, enfrentamos realidades versus quimeras. Realidades, las ideas que vienen a nuestros sentidos de las cosas reales, y quimeras como las ideas que salen de nuestro entendimiento. Ambas existen en la mente y por tanto son ideas. Las cosas se perciben por sentido y reflexión. Lo experimentable no es objetable. ¿Qué quiere decir? Que tienen mayor realidad. Ahí esto viene el tema de que hay ideas más fuertes e ideas más débiles. ¿Cuáles son las ideas más fuertes? Las ideas que provienen de las cosas reales, y las ideas más débiles pues son las que creamos con nuestra imaginación. El tema de la distancia también es un tema muy importante en este tratado, y es que las ideas visibles provocan ideas de distancia. ¿Qué quiere decir? Que las ideas visibles son el lenguaje con el que el Espíritu Supremo informa sobre ideas tangibles que va a imprimir en el sujeto. La persona cierra los ojos, ¡pum!, todo desaparece por el simple hecho de que dejó de ser percibido. Y si vuelve a abrir los ojos, todo vuelve a aparecer de un santiamén. A esto responde Berkeley, que los mismos físicos han demostrado que la luz y los fenómenos son meras sensaciones. Y también los mismos escolásticos afirman que la materia como base del mundo en ellos subsiste necesariamente con la acción divina. ¿Qué quiere decir? Con la intermediación de este llamado Espíritu Supremo, en el cual subsisten todas las cosas. La mente, para ver qué ley, es infinita, y solamente la mente es la que forja la variedad de cuerpos que componen el mundo visible. Extensión y figura solo están en el mundo visible. ¿Qué quiere decir? Que éstas los percibe como ideas, mas no como modalidades atributivas.
primer error de la filosofía es la creencia de que pueden haber ideas abstractas. No existen ideas abstractas, simplemente concretas y singulares. Es uno de los temas muy importantes. Acá niega la existencia de ideas generales. Sin embargo, haciéndole un análisis profundo, las ideas generales abstractas serían un mal necesario, porque son necesarias desde el punto de vista lingüístico para comunicarse. Necesitamos de lo general para comunicarnos. Necesitamos que al decir mesa todos podamos comprender que así tenga diversos cambios nos estamos refiriendo a la misma cosa. Berkeley pues también no niega las ideas generales, solo condena que se pongan en ellas pues todas las bases filosóficas. Esto ha sido todo por hoy, espero haber dejado claras algunas de las ideas principales de este gran filósofo George Berkeley y en especial sobre el Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano. Es un libro muy importante que invito a que lo lean, del cual se pueden sacar muchas enseñanzas y muchas apreciaciones sobre el conocimiento humano, sobre distintos puntos, la sustancia, la materia, las ideas abstractas, este tema que va incluso relacionado con el tema de los universales tratado en el nominalismo. Desde un cierto punto podemos relacionarlo. Espero que sea de su agrado y que haya sido de gran provecho. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.